Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera lección, cuarto video en homenaje a Bolívar Echeverría en este mes de junio o junio-julio de 2020, cuando conmemoramos 10 años de su muerte. En la primera lección abordamos, como saben, la crítica al humanismo y la crisis del marxismo de Echeverría. En los dos videos correspondientes a la lección 2 abordamos el concepto de forma natural de la reproducción social, donde tratamos también conceptos fundamentales como el concepto de transnaturalización, el concepto de identidad, el concepto de todo histórico. Y en esta tercera y última lección, que quizás sea la más corta de las tres, no por ser menos importante, sino por cómo he decidido desplegarla, vamos a abordar dos conceptos fundamentales en Echeverría. El concepto de modernidad y el concepto de enajenación. El de modernidad quizás con un poco más de detenimiento que el de enajenación. Bien, primero lo que respecta al concepto de modernidad, hay que, hay que recordar que durante el simbólico año de 1989, Bolívar Echeverría escribió un trabajo titulado 19 tesis sobre modernidad y capitalismo, trabajo que se convertiría en la primera versión del trabajo del artículo que terminaría publicándose en Las Ilusiones de la Modernidad de 1995 con el título de Modernidad y Capitalismo, 15 tesis. Luego de varias revisiones y reescrituras, seguramente es el trabajo al que más revisiones, reescrituras, reelaboraciones y revisiones sometió Echeverría. Este trabajo es fundamental para entender la comprensión que Echeverría tiene de la modernidad. Porque el problema de la modernidad es otro de esos grandes temas que atraviesa transversalmente la obra de Echeverría de principio a fin. Aunque ciertamente se pueden destacar junto a Modernidad y Capitalismo 15 tesis otros dos trabajos dedicados exclusivamente al tema de la modernidad. El primero es la última de las lecciones de definición de la cultura, titulada Modernidad y Cultura, y el otro es un trabajo que también contó con varias versiones y que terminó siendo publicado en Modernidad y Blanquitud, con el título de Definición de la Modernidad. Aunque en grandes rasgos estos tres trabajos de Echeverría tienen una mirada similar respecto de la modernidad, hay ciertos matices que son posibles de destacar. Ahora, lo primero a tener en cuenta en el concepto de modernidad de Echeverría es que para Echeverría la comprensión de la modernidad requiere, en primer lugar, diferenciar la modernidad del capitalismo. Y para eso va a proponer tres definiciones diferentes, no excluyentes, sino complementarias o al menos que no se expulsan una a la otra, de modernidad. La primera de estas definiciones es que modernidad es el carácter peculiar de una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana. Según Echeverría, esta forma de totalización civilizatoria dominó, sobre todo en Europa y América, desde el siglo XVI y desde el siglo XIX comenzó a mundializarse. Eh, Como recordaremos que en la lección anterior, mentira, en la primera de las lecciones, vimos la idea del el concepto de malestar en la civilización como un estado de ánimo específico de la modernidad, que justamente comienza a expandirse, generalizarse en este mismo periodo histórico de generalización de la modernidad, entendida como una totalización civilizatoria de la vida humana. Una segunda definición de la modernidad que da Bolívar Echeverría es en la que caracteriza a esta como un conjunto de comportamientos contrapuestos a los comportamientos tradicionales. La tercera la veremos en un momento. Si estas son dos definiciones de la modernidad, ¿no? Tenemos la modernidad como forma particular de una totalización civilizatoria de la vida humana, o la modernidad como una forma de comportamiento contrapuesto a los comportamientos tradicionales, frente a la modernidad así entendida
El capitalismo tiene que entenderse como una forma o modelo de reproducción de la vida económica, es decir, como el modo dominante de llevar a cabo las actividades reproductivas. Así pues, las relaciones que se establecen entre modernidad y capitalismo son las mismas que se dan entre una totalización completa e independiente, que es la modernidad, y lo que es una parte de ella, que es el capitalismo. Esta parte dependiente de la totalización completa, es decir, el capitalismo es dependiente de la modernidad y sin embargo logra imponerle un sesgo especial a esa modernidad. Entender ese sesgo particular que el capitalismo imprime sobre la modernidad requiere, en la obra de Echeverría, preguntarse por cuál es el fundamento de esa modernidad. Insisto, no preguntarnos ya por la definición de la modernidad, que son dos y nos falta dar una, sino por el fundamento de esa modernidad. ¿Qué significa fundamento? Significa condición de posibilidad. ¿Cuál es la condición de posibilidad de la modernidad? Ese fundamento de la modernidad, en la interpretación de Echeverría, se encuentra en la consolidación indetenible de un cambio tecnológico que, según Echeverría, afecta a la misma raíz de las múltiples civilizaciones materiales del ser humano. ¿A partir de qué? A partir de una ampliación en la escala de la operatividad instrumental técnica, lo que abre un horizonte inédito de posibilidades de dar y recibir formas. Recordemos que esta posibilidad de dar y recibir formas es precisamente lo específico ontológico del ser humano, lo que constituye como tal su libertad. Es decir, el fundamento, la condición de posibilidad de la modernidad es un cambio tecnológico al que Echeverría llama revolución postneolítica y que tiene como consecuencia una modificación civilizatoria radical. Este cambio empieza a suceder, cree Echeverría, en Europa Occidental. Y como veremos en lo que venimos diciendo ahora y lo que diremos en este momento, se entiende, uno puede o, no, o puede estar de acuerdo o no, pero se entiende que haya lectores, intérpretes, doxógrafos de la obra de Bolívar Echeverría que hayan acusado a su comprensión de la modernidad de eurocéntrica. El más conspicuo de esto seguramente no es un doxógrafo, sino un filósofo en todo el sentido de la palabra, que es Enrique Dussel. Enrique Dussel precisamente señala el carácter eurocéntrico de la interpretación echeverriana de la modernidad, por el peso que le otorga a Europa en este despliegue. Insisto, uno puede o no puede estar de acuerdo con esta caracterización, pero se entiende por qué puede ser postulada. Porque, en efecto, en un texto como Modernidad y Cultura, Echeverría ubica temporalmente este suceso del cambio tecnológico, que es el fundamento o condición de posibilidad de la modernidad, en Europa. Sería un suceso europeo que sucede en el siglo XI. En otro texto, en Definición de la Modernidad, Echeverría lo ubica en el siglo X. Más allá de esa modificación, sutil modificación en términos históricos, es importante exponer que para Echeverría el efecto fundamental de esa revolución tecnológica fue la reubicación de la clave de la productividad del trabajo humano. ¿En dónde se reubica esa clave de la productividad? En la capacidad de decidir sobre la introducción de nuevos medios de producción y de promover la transformación de la estructura técnica del aparato instrumental. Repito, el primer efecto de la revolución tecnológica, y acaso el fundamental, es que abre la posibilidad de decidir las modificaciones que se va a operar en la misma estructura técnica de la sociedad. Pero además de esto, inaugura la posibilidad de que la sociedad humana construya su vida civilizada sobre una base absolutamente inédita de relaciones entre lo humano y lo natural.
Porque hasta esta revolución que describe Echeverría, todas las identidades concretas de la historia de las múltiples versiones de lo humano, recordemos todo lo que expusimos de la lección número 2, todas estas identidades habían sido elecciones civilizatorias, como cualquier otra identidad social, pero elecciones que se habían llevado a cabo en las condiciones definidas por lo que Echeverría, siguiendo a Jean-Paul Sartre, llama la historia de la escasez. ¿Qué significa esta historia de la escasez? ¿O qué designa este concepto? Designa que desde el Neolítico las condiciones para la reproducción social siempre fueron experimentadas como escasas, lo cual determinó que la identidad concreta de las formas de socialidad siempre hayan sido productivistas. Esta es digamos, la clave de la identidad social que se modifica, o que puede, o que se abre la posibilidad de que se modifique con el cambio tecnológico, que las sociedades, o que la identidad social deje de ser una identidad social fundamentalmente productivista. Las sociedades, durante toda la historia de la escasez, ¿por qué son productivistas? Porque persiguieron la consecución del producto a partir de una lucha violenta contra lo otro, todo lo otro no humano, convertido en enemigo. Y por eso mismo, procurando la acumulación de algún excedente. Es decir, la historia humana determinada por la escasez no podía ser otra cosa que una administración de las condiciones de la supervivencia. Por esta razón, Echeverría describe a todas las sociedades de la historia de la escasez, y ya veremos que también a la capitalista, como sociedades referencialistas, contextualistas o productivistas, en la medida en que siempre tendieron a poner la primacía de su proceso comunicativo que de nuevo es idéntico en este caso al proceso de reproducción social material, como vimos también en la lección pasada, siempre pusieron la primacía de este proceso en la función gracias a la cual la producción o consumo, la producción y el consumo más bien, se da como una apropiación de lo otro, una apropiación de lo que en términos en la perspectiva del ámbito comunicativo que tiene el proceso de reproducción social, es una apropiación del referente, una apropiación de lo otro, del referente, esto es, de la naturaleza, para convertirlo en información útil. Así pues, la revolución tecnológica habría abierto la posibilidad de que la relación entre lo humano y lo natural no parta de aquella situación de escasez absoluta de la que partieron las sociedades arcaicas, sino de una escasez tan solo relativa. La revolución tecnológica abre una época de escasez relativa, porque las nuevas técnicas permiten por primera vez dejar de tratar a la naturaleza como un enemigo amenazante y pasar a tratarla como un contrincante, sí, no un enemigo, sino un contrincante que también puede ser un colaborador en un enriquecimiento mutuo. A partir de esta consideración, entonces Echeverría arriesga una tercera definición de la modernidad. Y dijimos que la modernidad es una forma peculiar de totalización civilizatoria de la vida humana. Dijimos también que es una forma de comportamiento opuesto a los comportamientos tradicionales. Y ahora añadimos que en Echeverría la modernidad es también entendida como una respuesta al reto o al desafío que para la vida civilizada supone el aparecimiento histórico de unas fuerzas productivas inéditas. De nuevo, la modernidad es una respuesta al desafío abierto para la vida civilizada por el aparecimiento de nuevas fuerzas productivas a partir de la revolución neotécnica. Durante la historia de la escasez, la politicidad característica del ser humano solo se ha podido ejercer respetando al trabajo productivo como ámbito fundamental para triunfar en el enfrentamiento contra la naturaleza. Y todo proyecto de existencia humana centrado en el trabajo productivo ha debido concebirse como una estrategia diseñada para defender la existencia propia de un dominio siempre ajeno. Y quiero insistir en esta idea porque me parece sumamente importante. La existencia humana
a lo largo de la historia de la escasez, ha debido diseñarse como una estrategia para defender su propia existencia, su propia mismidad, de un dominio siempre ajeno. Es decir, la identidad social siempre se ha construido de un modo narcisista, defendiendo una mismidad amenazada del ser humano mediante la conversión de lo otro amenazante en un puro objeto, es decir, en naturaleza, que solo existe para servirle de espejo a la autoproyección del hombre entendido como sujeto puro. Esta amenaza de lo otro deja de existir gracias a la revolución tecnológica, por todas las posibilidades productivas y la apertura de la posibilidad de la abundancia que se inaugura de ese modo. Es decir, se abre por primera vez la posibilidad de la creación y la recreación de identidades inéditas, tanto sociales como individuales, y también de la asunción de estas identidades en lo que son, es decir, contingentes, con lo cual es posible tener una predisposición siempre abierta a poner las identidades en peligro. Por esto repito algo que dijimos en la lección anterior. En ningún caso se puede decir que Echeverría sea un filósofo que teorice sobre alguna forma esencial, sustancial, auténtica o propia de identidad. Porque para Echeverría lo característico de la identidad es que ésta se pone en peligro. Se pone en peligro permanentemente y en eso consiste su cultivo crítico, su autocultivo crítico. Es decir, la posibilidad de la creación y la recreación identitaria tiene un fundamento material y tecnológico en Bolívar Echeverría, que solo puede desplegarse a partir del fundamento técnico de la modernidad. Ahora, en este marco, Echeverría entiende que el capitalismo es la última gran afirmación de un materialismo histórico espontáneo que ha caracterizado a la existencia social durante toda la historia de la escasez. Entendiendo a la modernidad como un reto para asumir e interiorizar la revolución tecnológica en las formas de la reproducción social, Echeverría, es decir, la tercera definición de la modernidad, Echeverría puede mostrar que el capitalismo es el intento más radical de interiorizar ese fundamento tecnológico moderno. Sin embargo, siendo el fundamento más radical de intento de esa interiorización, el capitalismo al mismo tiempo niega el propio fundamento de la modernidad, porque para existir requiere reproducir la condición de existencia de su propia forma. Es decir, para existir el capitalismo tiene que construir y reconstruir incesantemente el escenario de la escasez, pero de modo artificial. La escasez de la modernidad, por los medios técnicos de los que posee, es exclusivamente artificial y es provocada no por la modernidad en tanto que tal, sino por su sobredeterminada relación con el capitalismo. Así, Europa noroccidental, en la lectura de Bolívar Echeverría, aceptó el desafío de la modernidad, pero al aceptarlo subordinó el proceso de producción y consumo de la riqueza social a las necesidades del capitalismo. Porque el capitalismo requiere reproducir artificialmente la escasez eh, porque hay una necesidad que brota del hecho fundamental que lo constituye. Es decir, hay una contradicción irreconciliable en el capitalismo entre su sentido como proceso concreto de trabajo y disfrute y su proceso, es decir, su sentido social natural, que le viene de toda la historia del metabolismo entre el ser humano y lo otro, y un sentido que Bolívar Echeverría califica de arbitrariamente social, un sentido enajenado que le viene de la historia de la autoexplotación del ser humano productivista de la escasez. Es decir, no solo que en Echeverría la modernidad no es idéntica al capitalismo, uno puede discutir esta tesis de Echeverría
se puede discutir, pero al menos tal y como Echeverría la presenta, se sostiene bastante bien esta distinción entre modernidad y capitalismo. Pero además, entre ambos, entre modernidad y capitalismo, hay una contradicción. Echeverría puede llegar a esta afirmación de la contradicción entre modernidad y capitalismo al distinguir dos niveles diferentes de presencia de la modernidad. Por un lado, la presencia de la modernidad se da en un nivel de lo posible o potencial y por otro en un nivel de lo actual o efectivo. Según el primer modo de presencia de la modernidad es una forma ideal de totalización civilizatoria, pero que existe como pura potencia que espera cada vez a ser actualizada. Según el segundo modo, la modernidad es una configuración histórica efectiva. Es la modernidad realmente existente o modernidad capitalista que, sin embargo, también es plural en la lectura de Echeverría, en la medida en que es el resultado de varios proyectos o intentos históricos de actualización, a los que articula o reprime o subordina. Con esta constatación como fundamento teórico, Echeverría define la existencia de modernidades múltiples, que están dotadas de una vitalidad que les viene del todavía abierto desafío lanzado a la humanidad por el revolucionamiento posneolítico de las fuerzas productivas. Esta heterogeneidad de la modernidad alude también a dos niveles distintos. Por un lado, a la existencia de diversas modalidades de la modernidad, y por otro, a la existencia de diversas modalidades de modernidad específicamente capitalista. En el primer caso, que podemos llamar heterogeneidad de modalidades de la modernidad, Echeverría contempla la existencia de proyectos no capitalistas de modernidad. Y en esta modalidad, Echeverría confía las posibilidades de la utopía. El segundo nivel, que podemos llamar de heterogeneidad de modalidades de la modernidad capitalista, Echeverría contempla la diversidad interna de la propia modernidad capitalista. Diversidad interna que produce variedad de formas de étodo histórico, como son los etos de la modernidad capitalista realmente existente, el realista, el clásico, el romántico y el barroco. El tema de los etos de la modernidad capitalista es un tema que en estas lecciones no vamos a tratar, quizás lo hagamos en alguna lección futura. Así pues, la problematización de la modernidad que lleva a cabo Bolívar Echeverría es ininteligible si no se la entiende como una problematización fundamental del propio capitalismo. Porque así Echeverría descubre que el capitalismo, que había sido invitado por la modernidad para ser su instrumento de respuesta, según la tercera definición que hemos dado de modernidad, al revolucionamiento de la neotécnica, se convierte sin embargo en amo y señor de la modernidad. Es decir, la modernidad invita al capitalismo a que sea su modo de responder al desafío neotécnico. Pero el capitalismo se termina convirtiendo en el amo y señor de los destinos de la modernidad. Al dominar el capitalismo a la modernidad, puede discriminar entre las posibilidades que la modernidad ofrece y pasar a actualizar solo aquellas posibilidades que prometen ser funcionales con la acumulación de capital. Así entonces, en la lectura de Echeverría, el capitalismo integra la neotécnica de un modo empobrecedor y unilateral, como si fuese la misma vieja técnica neolítica, solo que potenciada cuantitativamente. Es decir, el capitalismo no reconoce la ruptura cualitativa que supone la neotécnica. Sigue usando a la técnica como un instrumento para conquistar y dominar a la naturaleza, cuando en su fundamento, como en el fundamento de la neotécnica o de la técnica producto de la revolución postneolítica, está posibilitada la eliminación de todo tipo de relaciones de dominio y poder. El comportamiento productivo capitalista se basa entonces en esquemas arcaicos de escasez y en esa medida sigue siendo premoderno. Es una forma premoderna de asumir el mundo, como dice
García Conde, uno de los intérpretes de Bolívar Echeverría. Es decir, la modernidad dominada por el capitalismo es una modernidad premoderna. Esa paradoja determina la ambivalencia de la modernidad existente, ese malestar en la civilización al que nos referíamos en la lección anterior. Expuesto así el concepto de modernidad, habiendo expuesto ya el concepto de reproducción social, creo que podemos insertar en un marco en que sea comprensible el concepto de enajenación de Bolívar Echeverría. Creo que la relación entre reproducción social, modernidad y enajenación es, es seguramente el complejo conceptual más importante de la obra de Bolívar Echeverría. Y mi tesis a este respecto, una tesis por supuesto discutible como cualquier otra, pero que creo que se sostiene bastante bien, es que en la obra de Echeverría, la forma natural de la reproducción social, en la medida en que se ha llevado a cabo marcada por el sesgo productivista que le viene de estar involucrada en la historia de la escasez, solamente puede realizarse en libertad auténtica a partir de las posibilidades abiertas por el fundamento técnico de la modernidad. Es decir, la forma natural de la reproducción social llevada a cabo en condiciones de libertad es imposible en sociedades anteriores al fundamento técnico que da origen a la modernidad, es decir, en sociedades tradicionales o arcaicas. Sin embargo, dado que el capitalismo condiciona a la modernidad, reproduciendo artificialmente la escasez, tampoco en la modernidad realmente existente la reproducción social ha podido llevarse a cabo en su forma libre ideal. Y aquí cito directamente a Echeverría. Dice Echeverría: en términos estructurales, la restauración física del sujeto como autorrealización política del mismo sería el telos último del proceso de reproducción social, el centro en torno al cual giraría toda su actividad. Esto, sin embargo, en los términos de la historia real que conocemos, no se ha dado en ninguna parte. Solo lo encontramos en el terreno del discurso planteado como un pasado idealizado o como una posibilidad futura. Si la realización, hasta ahí Echeverría, si la realización de la capacidad soberana es lo propio del ser humano, esa capacidad solo se realiza libremente gracias y a través del fundamento de la modernidad y la posibilidad que ésta abre para la abundancia. Es decir, la modernidad inaugura para lo político la posibilidad real de la autoconstitución en libertad y del ejercicio de la autarquía. Por eso no parece coincidencial, entendiendo así a la modernidad y a las posibilidades que la modernidad abre para el ejercicio libre de la dimensión constitutivamente política del sujeto humano, no parece coincidencial que lo propio del pensamiento de la modernidad, desde Descartes hasta Hegel, radica precisamente en que pone en marcha el proyecto de transformar el mundo conforme a las potencialidades del nuevo protagonista de la historia, justamente ese hombre consciente de su soberanía y de su autarquía. La modernidad lleva a cabo consigo un programa transformador de la historia y su pensamiento se dedicó a teorizar sobre las condiciones de posibilidad de llevar a cabo esa transformación a través de la subjetividad autoconstituyente. Si es así, entonces Marx asume el legado de sus antecesores modernos, pero los critica porque consideraban al sistema capitalista como una barrera insuperable. Y aquí habría que recordar la crítica que lleva a cabo George Lukács en Cosificación y Conciencia del Proletariado, es decir, en Historia y Conciencia de Clase, a Kant, porque encuentra que el concepto kantiano de la cosa en sí no es otra cosa que el límite específicamente histórico de la sociedad burguesa. Es decir, trascender a la cosa en sí, para Lukács, supone ir más allá de la sociedad burguesa, con lo cual la cosa en sí no es un límite epistemológico, no es un límite
ontológico tampoco de nuestra específica constitución como seres finitos, para el cual los fenómenos solo aparecen como tales en las coordenadas del espacio-tiempo de nuestra sensibilidad. La cosa en sí es un límite histórico, que tiene que ver con la sociedad burguesa y que por lo tanto puede trascenderse. Es decir, esto Lukács, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que parece que pertenece a la tradición abierta por Marx es la idea de que al considerar a la sociedad capitalista como una barrera insuperable, omiten que el despliegue de la autarquía política y constituyente del ser humano solo puede darse una vez que se haya superado el capitalismo y una vez que se haya construido una forma de sociedad que garantice la emancipación del ser humano de cualquier otra forma de sometimiento. Y aquí creo que también podemos recordar un texto de Max Horkheimer, publicado en su compilación de ensayos de teoría crítica, escrito durante la década de 1930, que es su época más marxista, que se llama Sobre el problema de la predicción en las ciencias sociales, donde Horkheimer sostiene explícitamente que las ciencias sociales serán cada vez más predictivas en la medida en que la sociedad sea cada vez más controlada, consciente y voluntariamente por los seres humanos a partir de planes racionales. Es decir, hay una tradición del marxismo para la que está ampliamente presente esta noción de que un ser humano que constituya su destino es posible, pero superando al capitalismo, y que los límites que parecen ser límites ontológicos en realidad son son límites epistemológicos con un fundamento específicamente histórico, que por lo tanto es superable y trascendible. Echeverría no se mete realmente a este tipo de afirmaciones, pero sí que considera que el modo de vida capitalista es un límite para una serie de posibilidades abiertas por un fundamento técnico. Así pues, el pensamiento moderno, toda la historia del pensamiento moderno, si podemos abarcar a tanta diversidad de autores, de temas, de libros, de filosofías, en algo así como el pensamiento moderno, una idea muy discutible, pero que lo usamos con fines heurísticos para hablar de Echeverría. El pensamiento moderno parecería estar tematizando una posibilidad histórica inédita, abierta precisamente por ese fundamento tecnológico que describe Echeverría y que inaugura esta larga etapa histórica de la humanidad. Es decir, el pensamiento moderno parecería estar tematizando la posibilidad libre, perdón, la politicidad libre de un sujeto autárquico y constituyente, propuesta en toda forma, no propuesta, sino presupuesta en toda forma natural de la reproducción social, pero que sin embargo encuentra la condición de posibilidad de su despliegue auténtico únicamente en la modernidad. Esa posibilidad abierta, no obstante, es enajenada por el capital. Así las cosas, no parece posible hablar de esa enajenación, de esa posibilidad de una reproducción social en condiciones de libertad. La enajenación de esa posibilidad no parece ser posible de tematizarse antes de que el dispositivo capitalista intervenga a la modernidad y obstaculice permanentemente la posibilidad de esa politicidad libre que solo puede ejercerse como tal en condiciones de abundancia o escasez relativa. Por eso, como el propio Echeverría dice, ese ejercicio libre de la politicidad constitutivamente humana no se ha verificado nunca hasta ahora. Tampoco en las sociedades arcaicas o tradicionales, porque la politicidad, aunque ahí no haya estado enajenada por el capital, únicamente existía como religiosidad y por lo tanto, por decirlo con el concepto de enajenación que no es el de Echeverría, sino el de Feuerbach, por ejemplo, la politicidad estaba enajenada en Dios o en los dioses, en el trascendente cielo de las divinidades en cualquier caso. Así pues, en Echeverría la enajenación tiene que entenderse como enajenación de lo político,
lo político entendido en esa dimensión ontológico-constitutiva que hemos desplegado a lo largo de estas lecciones. En el concepto de enajenación se puede ahondar muchísimo, pero aquí lo vamos a dejar en su nivel, digamos, en su nivel de profundización más básico. Porque, a ver, el esquema básico del concepto de enajenación de Echeverría aparece expuesto con alguna que otra modificación, pero más o menos siendo el mismo a lo largo de toda su obra. Porque más allá de las sutiles diferencias que va incorporando, siempre aparece la enajenación como la intervención de un cuerpo extraño que condiciona o sobredetermina el sentido del proceso de reproducción social. Ese cuerpo extraño, por supuesto, es el capital convertido en sujeto, el valor que se valoriza. Así pues, el proceso de enajenación en su figura básica puede esquematizarse del modo siguiente. Por un lado, tenemos a la forma natural de la reproducción social, en la que la reproducción física o animal se ve subsumida o supeditada a una reproducción de otro orden, que es la reproducción metafísica o política, como vimos en nuestra lección anterior. Pero la forma capitalista de reproducción social no es una supeditación de un nivel respecto de otro, sino que nos enfrentamos a tres niveles. Por un lado está la reproducción física o animal, supeditada, como en cualquier caso de reproducción social, a la reproducción metafísica o política, pero lo específico del capitalismo es que añade un tercer nivel a esta dinámica, que es el proceso de valorización del valor o de acumulación capitalista. Con lo cual, sí, en la forma natural de la reproducción social, el proceso de reproducción animal está reprimido en favor de la reproducción de la identidad concreta de la socialidad o del ejercicio de la politicidad constitutiva, que viene a ser lo mismo. Pero en la forma capitalista de ese proceso de reproducción aparece este elemento extraño que condiciona a la reproducción social en sentido capitalista, es decir, la valorización del valor. El valor convertido en sujeto, el capital convertido en sujeto enajenado, que desujetiza al sujeto humano. Así las cosas, el capitalismo parecería operar una represión de segundo grado, al reprimir la politicidad humana, es decir, la capacidad o posibilidad de darle una forma concreta a la socialidad, para producir una forma social cuya constitución se dé sin un proyecto subjetivo que la defina, sino tan solo como el resultado automático, mecánico, de las necesidades de la reproducción del capital. Así pues, incluso la sustancia de la forma social, la materia de la forma social, es decir, la reproducción estrictamente animal, se ve doblemente reprimida y deformada. Y por eso también se ve ampliamente condicionada, cuando no impedida. Es decir, la valorización del valor supone que ni siquiera la reproducción en su nivel más básico animal esté garantizada. Y creo que aquí puede verse también el fundamento de la llamada por Marx Ley General de Acumulación Capitalista, tal y como Echeverría la entiende a partir de su teoría de la enajenación. Es decir, esa ley que supone que la creación de la riqueza en el capitalismo viene necesariamente acompañada de la generación ingente de miseria. Porque en este esquema que les presento, que del modo como yo creo que puede entenderse el esquema más básico del concepto de enajenación en Echeverría, ni siquiera la reproducción en el nivel básico de la supervivencia animal está garantizada. Mucho menos la de una politicidad libre. Dicho eso, creo que alcanza para hacerse una idea de este concepto básico de Echeverría de la enajenación. Eh, con esto terminamos estas lecciones en honor a ese gran filósofo ecuatoriano que fue Bolívar Echeverría y al que creo que es necesario volver, pero como en todo verdadero pensamiento, volver con una mirada crítica, volver a partir de terrenos de discusión diversos
para no repetirlo como un mantra, que sería exactamente lo contrario a lo que Echeverría entendía por el pensamiento, sino para hacer con Echeverría lo que Echeverría hizo con Marx, que es producir pensamiento y no repetir consignas. Así quiero recordar una idea de Rafael Polo, que decía que, o dice que Bolívar Echeverría es nuestro punto de partida. Y efectivamente, estoy de acuerdo, Echeverría es un punto de partida para el despliegue de una tradición de pensamiento que, que tiene todavía mucho trabajo que llevar adelante en el terreno de la filosofía y del pensamiento ecuatoriano. Dicho esto, le agradezco mucho por seguir este curso de lecciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.